Familia, la salsa en la batería. Quédate, yo sé que te va a gustar. Velo completo, no seas flojo. Vamos allá. Bueno, primero que nada, gracias a todos por estar aquí, gracias por sus mensajes, por suscribirse al canal. Si tú no te has suscrito, suscríbete al canal, aquí hay videos frecuentemente y yo sé que te van a servir. Y si quieres llegar a ser ese percusionista, ese baterista, ese músico que sueñas ser, quédate, que te voy a pasar todo desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de que ya probé todo esto en mí y lo he probado en mis alumnos y tiene buenos resultados. Entonces, quédate que vas a avanzar muchísimo. Vamos allá. Bueno, este tema es bien importante. Si bien yo siempre digo que todo va con todo, pero el punto clave es que es sabiendo acomodar cada cosa. Si bien la salsa es el son realmente, con sus modificaciones ocurridas en Puerto Rico, en Nueva York, adaptaciones, pero realmente la salsa es el son, es la música cubana. Y como hemos dicho también, la timba es la evolución del son. Entonces ahí hay que tener cuidado que hay temas salseros, digamos de Oscar de León, de Willy Colón, de Rubén Blades. Y quizás Rubén Blades puede pasar, pero hablemos de los salseros como tal, Gilberto Santa Rosa. Hay cosas que uno puede quizás añadir de lo que está pasando en la música cubana, en la timba, a la salsa. Pero hay cosas que no van, entonces hay que tener cuidado con eso a la hora de mezclar. No se trata, como siempre digo, de saturar, sino de sentir y darle esa esencia, esa cadencia a cada cosa y a cada tema, ¿no? Entonces, bueno, los patrones que traigo hoy básicamente son dos, con una variación. Pero aquí es importante que el primer sistema que les voy a mostrar, lo primero que vamos a tocar ahora, es pensando que tenemos un timbalero. Pasa mucho que en las bandas, yo lo escucho desde afuera, que empiezan a tocar y se escucha porque hay bateristas, hay congueros, hay timbaleros y a veces hasta bongocero, una banda completa. Entonces, baterista y timbalero están haciendo lo mismo, la cáscara. Y entonces, si no hay un buen timing, entonces empieza a sonar como si fuera un reguero de flams y suena feo. Entonces, cuando tú tienes un timbalero a tu lado, puedes más bien soportar la banda completa, refuerzas el güiro, refuerzas la cáscara de esta manera. Se dan cuenta que no es una saturación de cajas y demás. Es con esto ya la cosa está encaminada y ya tiene sabor. Entonces, eso es lo importante. ¿Dónde está la clave? Ahí está. Se dan cuenta, siempre pongo un 2 o un 3 debajo de cada compás para saber si es la parte 2 o la parte 3. Si quieres hacerlo empezando en 3-2, cambia nada más la parte 3 al principio y ya estamos guarachanding. Se dan cuenta, siempre hago mano y mano, que eso es un dato importante. Cuando uno empieza a estudiar, si quieres hacer singles, siempre trata de no repetir manos. En casi todos los libros de lectura hay una parte donde te indica eso, de tratar en la medida de lo posible, o lo menos posible, repetir manos. Eso te da agilidad y también empiezas a trabajar también más con la mano débil. Entonces, bueno, el segundo sistema es la variación de lo primero que estábamos haciendo. Ojo, aquí repito el mismo principio. Entonces, al volver, se cambia de lado. Entonces, simplemente es practicarlo y se van a dar cuenta que van a tener más agilidad. Entonces, ahí está. Y ojo, con estos dos primeros sistemas, que es el patrón como tal y una pequeña variación. Esa variación, se dan cuenta, esas dos semicorcheas las pueden acomodar en diferentes lugares. Sean creativos y después cuéntenme dónde más las pusieron. Aquí les dejo la idea. Entonces, estos dos primeros lo pueden usar en la parte baja durante la cáscara y también subiendo.
No tiene que cambiar tanto el patrón. De hecho, cuando uno mantiene eso de principio, que nosotros seamos los que mantenemos eso de principio a fin, al bailador le da más comodidad y se siente más libre y más tranquilo para bailar. En este tipo de género estamos tocando para el bailador. Hay que tener eso en cuenta. No estamos tocando para nosotros, para simplemente gozar nosotros. Hay que pensar en el bailador. Entonces, y el tercer sistema sí es pensado en que no tenemos timbalero. Estamos haciendo la cáscara nosotros. Ahí está la idea. Vamos a verlo un poquito más grande y vamos a tocarlo con esta tumbadora. Ahí está. Ahí está el sabor. Vamos a hacerlo ahora la variación. Ahí está la variación. Entonces traten de intercalar la primera, o sea, el patrón base con la variación. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer la cáscara, como se la mostré ahorita. Bueno, ahí está básicamente la idea de este primer video de la salsa en la batería. ¿Se dan cuenta que el sabor está con lo mínimo? Siempre tratamos de hacer demasiado y saturamos y vuelvo y repito, el bailador no lo entiende y no lo disfruta y por lo tanto no nos llaman. Entonces, bueno, nada, cuídense mucho. Gracias a todos por estar aquí. Déjenme sus comentarios, tu like, ayúdame para seguir creciendo. Gracias a todos de corazón. Ya estamos por 10.500. Increíble cómo ha crecido este canal y el grupo tan bonito que se ha hecho. Sígueme en Instagram también. Cuídate. Dejo el papel aquí. Recuerden, descárguenlo, hagan su biblioteca. No sean flojos, estudien.